Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Los que lleváis más tiempo siguiéndome sabéis que fui un niño hechizado por la gran pantalla. Es precisamente ese mismo embrujo el que me impulsa a explorar las infinitas galaxias que ofrece el cine. Como diría José Luis García, los profesionales del séptimo arte son fabricantes de vidas de repuesto. Sin embargo, tened presente que el viaje solo acaba de empezar y la travesía en la que nos embarcamos es de lo más gratificante, ya que nos permite estar un poco más cerca del paraíso. La filmografía de Jacques Becker también nos acerca a parajes únicos e irrepetibles, no solo en el maravilloso Polar francés. Ahí está el ejemplo de París, Bajos Fondos o No toquéis la pasta, sino también en otros géneros. La película de hoy es tan cruda como conmovedora, una sucesión de imágenes que tocan lo más hondo del corazón y deja un pozo perpetuo en la memoria. La exploración de la vida de Amadeo Modigliani, con sus luces, pero sobre todo con sus sombras. Los amantes de Montparnasse. Bienvenidos a Universo Enmascarado. Año 1958, dirección de Jacques Becker en una película que homenajea al grandísimo Max Ophuls y que se estrenó con el título de Montparnasse 19. El alemán contrajo una enfermedad, concretamente la fiebre reumática, mientras rodaba unos interiores de la película y terminó falleciendo. Gloria eterna para él, uno de los cineastas más elegantes de la historia, en cuya filmografía atesora títulos como Almas desnudas, Atrapados y, por supuesto, Carta de una desconocida. Becker cogió el testigo y brindó al público una auténtica obra maestra, formidable en su estilo y forma, así como en la fotografía, gentileza de Christian Matras, quien participó en un gran número de películas, entre las cuales se encuentra La Vía Láctea de Luis Buñuel. La forma que tiene el francés de retratar esa travesía, ese viaje tormentoso de los protagonistas, ese amor al que se oponen los padres de ella, que está interpretada por la maravillosa Anouk Aimée, esa oposición por no pertenecer él al mismo extracto social, es uno de los elementos que se ponen de relieve en la película, las capas sociales, la burguesía, el proletariado, ese barrio bohemio de París que, si bien pobre, resulta tremendamente cautivador. Ese lugar en el que los sueños rara vez se cumplen y la prueba irrefutable de ello es la cantidad de artistas que conviven allí y que aspiran a triunfar. A mí me recuerda mucho a Montmartre cuando estuve, por ese encanto especial y esa vida que tiene. Es como un pueblo en medio de París, muy bonito. Sin embargo, la cinta no, aparte de estar rodada muchos años antes de que yo estuviese en Montmartre, evidentemente, no solamente retrata la vida, los últimos días de Amadeo Modigliani, soberbio Gerard Philippe, que interpreta el papel magníficamente. No solamente son los últimos días de su vida, sino el final de una época, el París de la Bohemia, ese periodo, esa etapa en la que el arte aún tenía algo que decir, estaba vivo, tenía identidad, era vida en sí mismo y no estaba reducido a un puñado de billetes, a un producto con el que lucrarse.
un artículo de marketing que exhibir en los museos para que unos pocos, los de arriba, por supuesto, esos tiburones de las finanzas, se llenen los bolsillos y naden en la abundancia, mientras sus autores se mueren de hambre entre cuatro paredes cochambrosas, acompañados de una botella de whisky. El compañero perpetuo de nuestro protagonista. La película no tuvo ningún éxito, por si no estabais al tanto. Podría decirse que es una cinta maldita, y parece que estoy hablando de London After Midnight, no, pero en ese caso la película de Browning se quemó. Esta no se quemó, sino que fue un fracaso comercial en taquilla, no tuvo éxito, y refleja ese, si queréis, malditismo de Modigliani, que no empieza a cotizar hasta después de muerto. Pero al igual que muchas otras obras, el tiempo creo que le ha devuelto el esplendor y el prestigio que merece. Otro ejemplo podría ser La noche del cazador, el único largometraje de Charles Lawton que después del batacazo en taquilla decidió no volver a dirigir un rodaje, o Vértigo, que en su día fue un fracaso comercial. Jacques Becker tampoco fue muy afortunado, murió prematuramente con 53 años, falleció en 1960, lo cual impidió que hiciera películas paralelamente al Nouvelle Vague. En el episodio anterior traje a colación que el parisino era uno de los predecesores de la nueva ola y alguien muy admirado por los lectores y críticos de la revista Cahiers du Cinéma, a pesar de no formar parte del movimiento, por esto que digo. Y creo que Los amantes de Montparnasse es una película que, a pesar de no gozar del reconocimiento de otras, es una joya, no solo por ser innovadora para la época y estar filmada sin grandes alardes, sino por las interpretaciones, esa interpretación febril de Gerard Philippe, que está maravilloso, como digo, con esa belleza refinada, caracterizado vamos, genial. De hecho, el apodo de Modigliani era el bello Modi, aunque también le gustaba que lo llamaran el príncipe de la Bohemia. Se trata de un personaje muy singular, podría decirse que el último romántico de ese malditismo del mundo del arte. Tras su muerte, toda su obra se revaloriza y alcanza unas cifras astronómicas, un valor incalculable. Pero no solamente es una película biográfica, sino, reitero, del París de la época, el París bohemio, con esas calles tan características, angostas, estrechas, con pocos automóviles y coches de caballos. Tal vez si vemos fotos no reconozcamos ni París, sino un barrio multirracial. En eso Becker pone mucho cuidado, haciendo hincapié en todas las razas. Un barrio multirracial en el que conviven multitud de artistas y hay un choque de culturas muy interesante. Y luego está también la extraña costumbre de Modigliani de tirar cosas al Sena. Los que hayáis visto la película sabréis a qué me refiero, de tirar cosas al Sena, obras, dinero y pertenencias cuando algo no le gustaba. Y además con ese carácter, digamos, desclasado de los artistas, que son incluso menos que el proletariado. De hecho, los obreros compran sus obras y lo miran con cierta superioridad, como por encima del hombro. Entran en su estudio y ven que está lleno de dibujos en el suelo, etc. Es todo muy, muy bohemio. Lo del proletariado a mí me llama la atención porque enlazaré con esto en un par de minutos, pero la escena inicial, cuando empieza la película, la cámara que está recorriendo ese comedor en el que la gente está pues comiendo supuestamente gratis, él está haciéndole un retrato a un obrero y le dice, ¿cuánto le debo? Y él, muy digno, dice, no me debe nada, no sé qué. Y le responde, no, quiero pagarle, tal. Entonces lo miran así como un poco con esa superioridad. Una película llena de dolor, de angustia y de autodestrucción. Una película realmente oscura, muy sombría, un mundo en el que en el año 1918 estaba el pan racionado. Así que imaginaos, comprar un cuadro era un lujo que podía permitirse muy poca gente. Y lo que os decía antes de la cámara, que la importancia capital de la cámara, que va recorriendo ese comedor en el que la gente está allí comiendo pues aparentemente gratis, cómo va avanzando a través de los rostros de la gente desde el primer momento atisbamos la pobreza y la miseria en ese París de los albores de los años 20, hasta que vemos la presentación de Modigliani, magníficamente iluminado por Matras, y desde el inicio constatamos que está sumido en un estado
agónico, sin dinero, endeudado y viviendo en la más absoluta indigencia, y además lleno de vanidad y soberbia. Él es muy seductor, es prepotente, etcétera, etcétera. Y bueno, es un personaje, como digo, muy, muy peculiar, muy singular, con muchas sombras, pero bendito sea porque fue un artista en los pies a la cabeza. Y detrás de Gerard Philippe, si recordáis, está ese personaje, ese individuo que podría decirse que es el cáncer del artista. Ese hombre encarnado por Lino Ventura que representa el vampirismo en el sentido de que va cogiendo todo lo mejor del artista, se va anexionando todo, se apropia poco a poco de lo mejor del pintor. De hecho, bueno, no quiero hacer spoiler, pero me remito al final con los cuadros a raíz de esto que he dicho del vampirismo y de anexionarse todo. Por eso, es que no, tampoco quiero destriparos aquí nada, pero si la veis y tenéis la paciencia de escucharme, os acordaréis de esto que os digo de la escena final. Luego hay otro factor que a mí me llama la atención, y aquí coincido con Eduardo Úrculo, que en paz descanse, cuando proyectaron la película en el coloquio de Qué grande es el cine, que él lo puso de manifiesto y tenía razón. Yo no me había percatado hasta ese momento, pero cuando la volví a ver, sí, es la estética de la película, porque si os fijáis, los personajes de Ainhoa Caimé y Lino Ventura van vestidos de los años 50, con una indumentaria, con una vestimenta de los años 50, la gabardina, el peinado, el sombrero, todo. Y teniendo en cuenta que Jean Hébuterne se confeccionaba, su propia ropa, esas túnicas y esos turbantes, pues llama un poco la atención con la boina, la gabardina y tal. Entonces, a mí me choca esa ambientación. Y Ventura igual, con el sombrero, el cuello de la camisa, el chaquetón, etcétera, etcétera. Sin embargo, Modigliani sí va vestido de los años 20. Gerard Philippe está caracterizado como un personaje de los años 20, con el sombrero y con el traje terciopelo, que de alguna manera le permitió, se creó un personaje y una imagen determinada. Entonces, en mi modesta opinión, creo que hay una mezcla, reitero, de ambientaciones que podría haberse hecho de otra manera. Creo, pero bueno, es una opinión personal, por supuesto. A lo mejor otra persona, pues, dice, no, está perfecta y es igual de respetable y de válida, por supuesto. Otra cosa que la película trata de manera excelente es la soledad del personaje a través de esos zooms y esos movimientos rápidos que emulan la velocidad del trazo de Modigliani, esos zooms que realmente son insólitos para el año... Esta película es del 58, pues son realmente insólitos, por eso decía que es una cinta muy innovadora. Y esos movimientos rápidos que sí, que emulan la velocidad del trazo de Modigliani a la hora de pintar los cuadros, con el fin de crear un ritmo febril, realmente delirante y realizado de una forma bastante pues inaudita. Pero se nota desde el comienzo que es un hombre envuelto en una angustia, un hastío y sobre todo una negrura, una oscuridad tremendas. También se aprecia desde que empieza la película, que es un hombre que seduce a las mujeres rápidamente, pero rápidamente, es puro magnetismo, puro atractivo. Y ellas son no solamente elegantes, sino muy lúcidas, son muy inteligentes, tanto Lily Palmer como Anouk Aimée, que no se hace ilusiones con que va a ayudarlo, ni va a cambiar nada, ni va a conseguir que deje de beber y, en definitiva, contribuir a que abandone esa vida de borrachera y de adicción. Una escena, una secuencia que es preciosa, es cuando están con el millonario, donde se refleja perfectamente ese patrón desclasado al que aludía anteriormente. No se entienden con los burgueses, no se entienden con la clase rica. Entonces a Modigliani le ofende profundamente, y eso se vuelve a notar en la estética, en la soledad del artista, le ofende profundamente cómo este hombre habla de los cuadros, como si fueran pues artículos
no de lujo, que también, pero como si fuesen productos vulgares que uno puede... Venga, pongo la pasta sobre la mesa y me los das todos. Eh, entonces siente profundamente, lo toma como un agravio él. Mm, y de pronto le habla de Van Gogh y acto seguido ponen todos los cuadros de Modigliani, toda su obra enfrente, la ponen en el centro del salón y me encanta, dice el Millonetti este. Y eso es realmente emocionante, no en el sentido vamos, de cómo lo dice el multimillonario, sino el hecho de que pongan toda la obra y el plano que lo filma, ves ahí todo ese virtuosismo reflejado en los lienzos. Y ello encuentra un paralelismo quizá con la rapiña de Lino Ventura cuando está allí, y no hago spoiler, observando los cuadros y bueno, ya sabéis lo que pasa. Hay otro personaje que no he mencionado, que es Borowski, que es el marchante de Modigliani, que no va a verlo al hospital, pero sí al entierro. No va a verlo al hospital, pero sí al entierro. Y ahí empieza a hacer el marketing, la promoción. Ha muerto, tal, un mito. Y fijaos cómo es la cosa, que todo esto lo hace cuando llevaba vendiendo la obra del artista sin decirle nada a él. Ya la llevaba vendiendo un tiempo, lucrándose y dándole a él 2 duros. Entonces también es un tipo que concentra en su persona esa falta de escrúpulos, la maldad y la ambición de lucrarse con el trabajo y el talento de alguien muy especial, un genio cuya vida está plagada de sombras, pero que mantuvo sus convicciones hasta el final y fue un artista de los pies a la cabeza. Por eso creo que Becker aquí refleja a la perfección esa mentalidad de buitre carroñero, siempre al acecho, un ave que tiene 2 caras, pero que solo muestra una, la buena, o la menos mala, si se quiere, pero que por detrás va asestando puñaladas traperas, impulsado por una sed de riqueza y de poder insaciable. Yo creo que es una película terrible, pero al mismo tiempo subyugante, hipnótica, sutil, y que relata el triunfo del mercantilismo sobre la vida, básicamente, así como el malditismo de tantos artistas que, de un modo u otro, siguen paseándose por las calles de Montparnasse, o al menos su recuerdo. Reitero, es una película difícil de ver, pero creo que es uno de los grandes títulos de la filmografía de Jacques Becker, y si la encontráis por alguna plataforma, bueno, o en formato físico, por supuesto, que yo tengo muchos lectores, muchos seguidores, y sigo a muchas personas que son unos coleccionistas estratosféricos, pues si la tenéis en Blu-ray, en DVD, en VHS, si tenéis alguna copia, pues vedla o volved a verla, porque Becker era un cineasta portentoso, era muy bueno, y como digo, no tuvo suerte, murió muy joven y hizo una gran carrera dentro de la industria del cine, corta pero muy grande, pero hubiese podido hacer mucho más. A mí me recuerda un poco a Humphrey Bogart, que murió prematuramente a causa de un cáncer, pero era joven, tendría unos 55, 56 años. Murió antes del estreno de Más dura será la caída, no lo pudo ver. Fue su última película y fijaos hasta dónde podría haber llegado tanto él como Becker. Pero bueno, son genios que... Sí, bueno, es injusto que el mundo nos prive de tanto talento, pero así es la vida, ¿no? Y las películas de Monsieur Becker reflejan muy bien la vida. Así que, bueno, no va más. Como siempre es un placer estar al otro lado del micrófono y nos vemos en el próximo telón. Volveré.